que el hombre en realidad no fue creado a imagen y semejanza, sino que ha sido pues una serie de fenómenos que han ido constituyendo toda esa diferente condición humana, tanto física como intelectual y socialmente. Bueno, ahora vamos a tener unos minutos para preguntas, pequeñas contribuciones, y ruego a los que piden la palabra, levantando la mano, que se identifiquen con su nombre y su filiación institucional. Así que vamos a dedicar unos cuantos minutos para tal efecto. Por favor, Bertita, a ver si al doctor le damos el micro para que haga algunas preguntas a los ponentes, alguna participación personal corta. Al doctor, por favor. Identificación. Sí. Buenas noches. Carlos Rojas, de UNICEF Perú. Primero, gracias al Instituto de la Academia de la Medicina por tener este espacio para poder escuchar, aprender, contribuir. Tengo una pregunta directa para Walter, amigo, colega. La llegada de la población venezolana en ese número y en proporciones, ¿verdad? Estamos hablando de que la proporción de la población de 18 a 29, digamos, la joven, esa que contribuye mayormente al bono demográfico, es decir, esa situación en la cual la cantidad de gente que trabaja, que consume, que produce, efectivamente es mayor que aquella que no lo hace, y en consecuencia es el denominado bono para la productividad del país. En el caso de la migración venezolana llega en un 40%, y en la población peruana es la mitad, 20%. Si uno va haciendo cifras, sumas, restas, multiplicaciones, estamos hablando de una inyección de bono demográfico directa a la vena, lo cual hace que tenga ya una situación que tiene en este momento privilegiada de bono demográfico, una situación que crece, que es mejor aún. ¿Cómo miramos ese punto de estar mejor con la otra óptica, que significa servicios de salud, salud mental, salud reproductiva, pensando en ese momento de la vida y en esa carga? Y luego la otra entrada, cómo mirar esta situación de que mencionaba la colega Rocío Vargas Machuca, cuando decía que el 5% aproximadamente de las madres son adolescentes. En el caso peruano hablamos de un 13 duro, ¿verdad? Que no se mueve, tiene ya ahí 3 quinquenios que no se mueve, está duro, es difícil de poder bajar, y estamos ingresando un porcentaje menor, pero al fin y al cabo es una población que forma parte del país, pero que tiene una característica entonces de ese momento de fertilidad, de natalidad y demografía diferenciados, ¿no? ¿Cómo mirarlos para los retos en el caso peruano, ¿no? Después va a ser la contestación. Vamos a recibir primero las preguntas, intervenciones, y enseguida después el panel va a contestar. Por favor, con el doctor, a ver si se le da el micro. Muy buenas noches, soy el doctor José Garay, profesor de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres. Yo soy máster en investigación del sistema de salud formado en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, y me llamó la atención algo que dijo doctor Mendoza y quería un poquito profundizar sobre su reflexión, o que pudiera profundizar sobre su reflexión. Yo considero que el sistema de salud peruano es un sistema que requiere una reforma y una transformación. Es el sistema de salud de un país que no estaba preparado para una migración y que tiene ahora, por ejemplo, en el caso de los colegas venezolanos, ¿no? Usted mencionó un número de 4.000, 5.000 médicos y mencionó que era una oportunidad. ¿En qué medida lo son realmente? ¿No? Esa es mi pregunta. Creo que había pedido la palabra ahí, por favor. Este joven que está aquí primero. Muchas gracias, Gustavo González. ¿Quiere ser una identificación, doctor, por favor? ¿Cómo? Su identificación. Gustavo González. Institución. Academia Nacional de Medicina. Ya, gracias. A la licenciada Vargas Machuca, estuve revisando sus datos en la revista que nos han dado y me llamó la atención el movimiento de la prevalencia de anemia. Es alta en los niños de 0 a 5 meses, es baja, incluso en la segunda ronda es 0, ¿sí? Probablemente por la N pequeña, pero después de 6 a 11 meses es altísima, 55 a 60% en las 2 rondas, y luego va cayendo con la edad a niveles muy bajos en el grupo ya de 47 a 59 meses. ¿Cuál es su explicación a esos cambios
habida cuenta de que se trata de una población que viene con problemas económicos y probablemente de alimentos y muchos de los aspectos negativos que ha significado esta migración. Gracias. Por favor, aquí hay otra. Al joven aquí atrás, ahí está levantando la mano. Identificación, por favor. Buenas noches, yo soy Diego Fano, investigador en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, tengo dos preguntas bastante directas, principalmente orientadas a la doctora, quien felicito también por su exposición, y un poco ahondando en lo que comenta el doctor González, pero más referido a la parte que menciona sobre que estos migrantes sufren de problemas económicos. Quisiera yo consultar sobre si se pudo evaluar cuál era la situación económica de estos migrantes de la pareja infante cuidadora, cuando vivían en Venezuela y durante el trayecto. Por ejemplo, imagino que se asentaron en los distintos países, digamos Ecuador o Colombia durante un tiempo. Si entre ambos grupos, cuando se muestran en los dos distintos tiempos, esas situaciones eran distintas, un grupo del otro. Por otro lado, para entender un poco mejor la dinámica de la migración, la pareja niño-cuidadora suelen migrar después de que migre, por ejemplo, el padre, o son los primeros en migrar. Porque esto también podría explicar mucho de si ellas son el grupo poblacional que más reside en un mismo lugar antes de emigrar a otra zona, por supuesto. Y un último comentario respecto a la clase de historia que tuvimos, muy buena por cierto, comentar de que también la migración sirve bastante para explicar procesos fundacionales. Por ejemplo, tenemos también la leyenda de la fundación de Tenochtitlán, pero por otro lado también sirve como un arma política. Por ejemplo, cuando se enviaron a los Han a emigrar hacia la zona del Tíbet, ¿no?, para ejercer ahí población ya por temas políticos, y que esto incluso crea luego más problemas de salud, por ejemplo, una mala adaptación a la altura. Muchas gracias. Por favor. Acá. Previamente allá la señorita. Buenas noches, mi nombre es Keila Pérez, yo soy estudiante de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quien les habla puede dar aporte vivencial, puede dar aporte por tener doble nacionalidad y puede dar aporte porque sencillamente está haciendo un estudio actual para apoyar también a su otro país. ¿Okay? Ya yo conocía el concepto de lo que es migración forzada porque en marzo del año en curso la señorita Cecilia Bloy, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hizo y publicó un libro llamado Después de la llegada, realidades de los venezolanos. En ese libro ella certifica algunos factores que están tomando en consideración para los estudios de lo que está ocurriendo en el proceso o el fenómeno que ella denomina migración forzada. Okay. Para el momento se está viviendo muchos factores de riesgos y uno de ellos a considerar es el factor psicosocial, más siendo puntual el factor de lo que es el hacinamiento. Están tomando, esta pregunta va para el doctor Walter Mendoza, si está existiendo en consideración a un plan de acción para lo que es el hacinamiento de los venezolanos que están viviendo actualmente en Perú. Llámese los que han hecho la llegada desde el 2018 en adelante. ¿Ok? Eso es. Y la otra pregunta estaría para lo que es la señorita María Rocío. En mi país, porque soy venezolana y soy peruana, y estoy aportando a Perú y ante todo yo soy agradecida y por eso muchas gracias por la oportunidad. Mi país se viven reactivaciones de virus que quizás en un momento dado ya estaban erradicados. Las personas cuando vienen quizás ya están con lactancia materna y quizás muchas de ellas vienen hasta embarazadas, pero no se están nutriendo bien. Las raciones de comidas principales de 3 están disminuyendo hacia 2 porque esa es la realidad de mi país.
Soy también peruana y por eso tengo la oportunidad de ejercer también como médico acá. Pero ese nivel de nutrición con que estaban viniendo, ya vienen obviamente con una anemia franca, porque ya eso está viniendo así, pero en el momento dado, cuando ellos ya ingresan al país, ya están viniendo con una criatura dentro y está malnutrida, obviamente con malos planes de controles prenatales, y eso trae como consecuencias ciertos tipos de enfermedades que tenemos que tomar en consideración en el momento que estén acá. Ahora, se está contemplando el hecho de que la anemia carencial pudiera también ser factor también de predisponente para las nutriciones que están teniendo los niños. Eso también es que quería ver si lo contemplaron dentro de los estudios. Ya, esas son las dos. Quisiera hacer más preguntas, pero por ahora esas dos. Muchas gracias. Gracias. Aquí, por favor, al doctor Cabezas. Sí, en primer lugar, felicitar a los ponentes por sus brillantes exposiciones. Identificación, doctor. Identificación. Sí, bueno, soy César Cabezas del INS y San Marcos. Y bueno, también de la revista de Medicina Experimental. Lo que quería mencionar es de que Walter en la introducción del simposio dice que la migración venezolana es producto de la crisis política, económica y social, ¿no? Lo cual, y así empieza, y creo que es una gran verdad. Y creo que es un problema de toda Latinoamérica, y el común denominador es la inequidad. Lo que está pasando en Chile actualmente, por ejemplo, es una manifestación de eso, y en Perú ahorita, hace poco Piñera decía que era un oasis. Ahorita nosotros somos el oasis, pero ese oasis puede ser muy transitorio, ¿no? Entonces han habido esfuerzos, como por ejemplo la UNASUR en década anterior, que sí pienso que ha sido un esfuerzo interesante por ver problemas comunes en Latinoamérica y también, ¿por qué no incluir a Centroamérica? Entonces, como decía el doctor Cornejo Villós, ¿cuál es la solucionática para el mediano y largo plazo de este problema? Porque si solo vemos, está bien ver el problema actual, pero ¿cómo nos proyectamos para que el futuro haya una solución que sea más sostenible, ¿no? Y el doctor de la San Martín mencionó de las reformas de salud, por ejemplo, pero también ahí hay que considerar las determinantes sociales y las determinantes políticas de las reformas, porque muchas reformas se han hecho de salud, pero que han sido digitadas de otros lados que no hemos sido nosotros los que hemos dicho por dónde ir. Entonces yo creo que es un poco más complejo y quería una reflexión de parte de los ponentes sobre estos temas que no son obviamente el corto plazo, sino ver al futuro. Muchas gracias, doctor Cabezas. Por último, había una solicitud. Muy buenas noches, Alejandro Vargas de Acción contra el Hambre. Felicitaciones a los expositores. Quería hacer una primera consulta al doctor Mendoza. Está referida a que sí, efectivamente, los procesos migratorios tienen efectos positivos en los territorios y naturalmente, como también se indicó, toda esta masa de personas que han venido al país, que también han dinamizado la economía que tenemos. Somos el segundo país que ha crecido económicamente en los últimos reportes y quería consultarle si tiene alguna cifra de cómo este proceso migratorio ha impactado positivamente en este crecimiento económico último que hemos tenido. Ya, muchas gracias. En segunda instancia quería hacer algunas preguntas también a Rocío referidos a los índices de desnutrición aguda. Y quería saber si es que se pudo encontrar alguna relación entre los niveles de desnutrición aguda con los porcentajes de migrante, con la duración, ¿no?, que tuvieron muchos migrantes en llegar hasta el Perú. Se hablaba de que entre el 8 y 17% tomaron entre un mes a más para llegar a Perú. Entonces quería saber si hay alguna relación entre
esa duración y la aparición de la desnutrición aguda. Lo otro que veía es que entre el bloque 1 y la ronda 1 y la ronda 2, en la cual había un intervalo de 7 meses, se observa que las morbilidades bajaron en general, ¿no? Las morbilidades que se evaluaron fueron mucho menores en la segunda ronda, a pesar de que teóricamente suponíamos la hipótesis de que la situación económica, social también en Venezuela empeoraba, ¿no? Y por último, cuando vemos las tendencias en anemia y desnutrición crónica en el país, vemos sí que en anemia, por grupos etarios, a medida que los niños incrementan en edad, la anemia baja, que es la misma tendencia que se encuentra en estos datos de acá. Sin embargo, en aguda, en crónica, la tendencia es al revés, ¿no? Mientras los niños aumentan en el grupo etario, van subiendo los niveles de crónica. Pero en estos datos de crónica, en esta población infantil, son homogéneas. O sea, no hay esa tendencia que encontramos acá. ¿Hay alguna explicación para eso? Gracias. Ahora, por favor, haciendo un gran esfuerzo de síntesis, voy a dar la palabra a los panelistas. En primer lugar, al doctor Walter Mendoza, que conteste las preguntas que correspondan. Muchas gracias por las preguntas. Empezando en orden como han sido planteadas, espero no omitir algunas por razón de tiempo. El bono demográfico. Efectivamente, la definición que ha dado Carlos es una de las definiciones canónicas, pero en realidad no es la única definición de bono demográfico. Hay otras. Por ejemplo, que es bono o hay bono demográfico si, solo si el país ha invertido en su juventud y adolescencia. Mientras cae la fecundidad, el país todavía no envejece, o el peso de la población adulta mayor no es tan grande y la población de trabajar es mayor. O sea, hay una definición, digamos, puramente demográfica en términos de relación, de estructura de edades, pero la más importante es esta de qué hacer con, o cómo invertir en adolescencia y juventud. Y ciertamente llega una gran cantidad de jóvenes venezolanos, muchos de ellos calificados, la inversión que hay obviamente de todos los estratos, las primeras horneadas que llegan, oleadas de población que llegan son más calificadas, con más recursos, con más relaciones sociales, pero que sea bono o no, finalmente depende de cuánto los asimilemos. Y ahí tenemos qué hacer con el talento que llega. ¿Qué pasaba si hace algunos años se anulaba el DACA en Estados Unidos? Nos existe más o menos 600, 700 mil adolescentes y jóvenes, hijos de latinoamericanos que han emigrado a los Estados Unidos en los años 90, con las mejores calificaciones, 5.000 de los cuales tienen doctorado, maestría y son peruanos. ¿Qué hace el Perú con ese talento? ¿Cómo los asimila? Siendo hijos ellos de peruanos, nietos de peruanos, sobrinos de peruanos. Entonces la cuestión de fondo es qué capacidad de asimilación tiene el sistema de producción peruano. Y en el caso específico de salud, las estimaciones que le decía el doctor Garay vienen de la encuesta. Ciertamente la clave allí pues es un proceso de acreditación apropiado, pero ¿qué pasa? No sé si les ha ocurrido a ustedes, pero he conocido neurocirujanos que están manejando taxi y solo taxi, o neurocirujanos o cardiólogos que están vigilando edificios. ¿Cuántas vidas podrían salvar? Pero o no tienen los recursos o la orientación, pero sobre todo el país, creo, no le presta suficiente atención a la capacidad y el talento que llega. Países como China, la India, están otorgando visas tecnológicas, por la cual a la gente más calificada puede asimilarla y darle oportunidad para que invierta en desarrollar su talento. Entonces, al final creo que la cuestión es política de cómo generar circuitos de oportunidades para el talento que llega, porque un talento que viene, digamos, un profesional de 25, 30 años con maestría, doctorado,
¿cuánto tiempo nos toma a nosotros formarlo? Que es lo mismo que han hecho los países más desarrollados, asimilar el talento que les llegaba dándole las oportunidades, ¿no? Invirtiendo en ellas. Entonces creo que la clave está, como decía en mi intervención, en cómo el Colegio Médico, el Ministerio de Salud crea posibilidades de, bajo los criterios y regulaciones establecidas, genera las posibilidades de que estos profesionales, como digo, se han ido del Perú 13.000 médicos en los últimos casi 30 años, 40.000 profesionales de la salud. Y todo eso es inversión que ha hecho el país. Ha invertido en educarlos, por supuesto no solo el país como Estado, como sociedad, sino también las propias familias, pero que se va a otros países, ¿no? Un aspecto interesante de la migración, los usos políticos, ¿no? En el Perú conocemos la historia de los quechuas, el quechua en Lamas, ¿no? Que es una población chanca que fue castigada, sancionada por los incas y fueron desplazados a ese territorio también, ¿no? Respecto de las condiciones de vivienda, de hacinamiento, la información que tengo es que, bueno, la mayoría son jóvenes, decía, están en grupos de, una sola persona estaba en 31%, más o menos, viviendo sola, una persona. 31% es de los que tienen alquiler, es de una sola persona. 4 o más personas es 16%. Y así, o sea, no son, hay condiciones de hacinamiento, por supuesto, y hay todo tipo de arreglos, sobre todo en los conos. Además, hay mucha movilidad, porque los mercados laborales precarios también van cambiando rápidamente, ¿no? Ciertamente esto de la inequidad y la condición relativamente estable que tiene por ahora el Perú, que ojalá, por supuesto, todos deseamos que se mantenga, crear las condiciones para que así sea. Creo que requiere también de recuperar algunos valores. No olvidemos que la experiencia migratoria, yo decía también aquí, todos tenemos algún familiar, o nosotros mismos somos migrantes, hijos, sobrinos, ahijados de migrantes. Y creo que hay que recuperar un poco más la solidaridad, en mi impresión personal, por supuesto. Cuando uno no quiere ser solidario, aplica el reglamento, ¿no? Y se muestra indiferente. El reglamento da para todo. Por supuesto, también hay que hacer un buen uso de ese reglamento. Pero la solidaridad, creo, y en tiempos de redes sociales, en las que actualmente, tales como las tenemos, que no habían hace 5, hace 10 años, el cuidado que hay que tener con la difusión de ciertos mensajes. No olvidar que nosotros hemos estado en condiciones similares hasta hace pocos años. Estos 40.000 profesionales de la salud que se fueron, muchos de ellos se fueron a hacer taxi en algunos años. Muchos, por supuesto, luego se instalaron adecuadamente y feliz bien por ellos y por el país y por sus familias. Pero creo que la experiencia de solidaridad tiene que ser más recuperada y sobre todo para hacer una convivencia mucho más pacífica y útil a la sociedad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctora María Rocío Vargas Machuca. Gracias. Voy a empezar por las preguntas de anemia, relacionadas a anemia. En cuanto al comportamiento de la anemia según los grupos de edad, y sí, efectivamente, la anemia se comporta normalmente así. Las prevalencias más altas ocurren a partir de los 6 a los 11 meses, de los 12 a los 23 meses, y comienza a decaer después del tercer año de vida. Por eso que las políticas siempre están enfocadas a los niños menores de 3 años, y en los últimos, ya en el último periodo ya del gobierno, la política está apuntando a los niños de 6 a 11 meses, porque es conocido que es el momento donde la expresión de la anemia es una de las más altas. Ha habido reportes en el Perú de que 9 de cada 10 niños en ese rango de edad era un anémico. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver a los niños menores de 5 años, después a los niños menores de 3 años, pero ahora el foco está en este grupo e incluso a los niños menores de 6 meses, donde ya se ven prevalencias de anemia no tan altas,
pero ya se ven casos de anemia. En el caso de los niños venezolanos sí se vio este mismo comportamiento, las expresiones más altas, las prevalencias más altas o las proporciones más altas en este caso, porque quiero aclarar, no es un estudio de base poblacional, es un estudio muy particular con una metodología, un muestreo muy particular, no probabilístico. Entonces, muchas de las variables tienen un comportamiento que no va a tener al poblacional. Entonces, quisiera dejar eso en claro. ¿Qué pasó con el grupo de niños menores de 5 años que en la ronda 2 ningún caso hubo? No tenemos una explicación a ello, porque hay algunas limitaciones en el estudio, no hemos podido construir la historia de estas familias que han venido, no hemos podido hacer el ajuste por altura correcto. Sabemos de que muchos de ellos han vivido temporalmente en Ecuador, que también es un país andino, no de tanta altura como ocurre en el Perú, pero igual, más de 1000 metros, muchas ciudades. Entonces, esa puede ser una limitante para ello, ¿no? También el problema de muestra, niños menores de 5 meses también no se pudieron capturar tantos. En relación a la desnutrición aguda, y si vimos alguna relación con el tiempo de viaje, no fue el propósito del estudio, no tenemos tampoco tantos casos, 3% de niños con este problema no nos permitiría incluso hacer eso, el diseño del estudio no lo va a permitir. Sin embargo, hemos visto que son proporciones similares por debajo de la prevalencia de su país de origen. Sin embargo, es alarmante para América Latina, no son cifras usuales. Sobre la nutrición crónica, que es, la llamada de atención es de que, ¿qué pasa con la nutrición crónica? Tiene un efecto acumulativo. A medida de que avanza la edad del niño, las prevalencias suelen ser mayores. Eso ya lo hemos visto en el caso del Perú. Generalmente los niños en su 3er, 4º, 5º año de vida tienen las prevalencias más altas por ese efecto acumulativo de que no, por así decirlo, no se cura uno fácilmente la desnutrición crónica, no es muy fácil hacerlo eso. Sí hemos visto el análisis con la estructura de edad que la desnutrición crónica no tiene un comportamiento así, no tenemos una respuesta para ello, principalmente por el diseño del estudio, pero también podemos suponer de que si en el 2017 ocurrió la gran migración venezolana hacia toda América Latina, hacia diferentes partes del mundo, es porque sus condiciones se agravaron. Y estas cortes de edad que nacieron, que ahora tienen 3 años, 4 años, 5 años, debieron gozar de mejores condiciones que los niños que actualmente están en su 1er y 2º año de vida, donde vemos pues prevalencias más altas o similares a estos otros grupos de edad. No tenemos una respuesta fehaciente sobre ella, como les digo, por las características del estudio, ¿no? En relación a la anemia en la madre y su relación con el niño, el estudio no evaluó el estado nutricional de la madre. Los migrantes cuando llegan al Perú tienen que actuar de manera rápida, ver sus papeles, que el carro no se vaya, ver diferentes situaciones de salud, a veces no tienen todos sus papeles, a veces no pasan uno, entonces solamente disponemos de minutos valiosos para poder evaluarlos, acercarnos a ellos, hacerles las preguntas, pedirle los permisos correspondientes y poder evaluar al niño. Entonces, por esa razón no pudimos evaluar a las madres, solamente tenemos los datos y que se ha ido repitiendo tanto en la encuesta en POVE, los otros estudios de DTM que hacemos conjuntamente con OIM, que las mujeres en promedio un 4% son gestantes y en nuestro estudio particular un 41% eran madres que daban de lactar. Entonces eso nos hace pensar de que es una población de madres cuidadoras con necesidades especiales que sí, felizmente el país tiene previsto a través del CIS darles una atención durante toda la gestación hasta los 28 días después que nace el niño. Incluso los niños menores de 5 años también estarían comprendidos dentro de este programa del CIS. Finalmente, sobre la situación económica que nos preguntaron si pudimos indagar, no pudimos hacer las preguntas
como quisiéramos por las razones que he explicado del tiempo, básicamente. Sin embargo, en la tabla 2 del mismo estudio ustedes pueden ver de que la mitad de los informantes dijeron de que en su país de origen estaban sin actividad económica alguna. Y eso ya nos da una buena idea de lo que estaba ocurriendo. Los otros estudios también que he mencionado también dan cuenta de que cada vez más la situación laboral se deterioraba, se encontraban sin estudios o buscando trabajo. El reconstruir por qué zonas han transitado estas personas en esta travesía migratoria hacia el Perú, no la pudimos hacer, pero les recomiendo nuevamente en el estudio en POVE y en estos estudios de DTM, los pueden encontrar más o menos qué ciudades o por qué puntos han vivido, han pasado los migrantes. Gracias, doctora. Doctor Salaverry. Bueno, solamente quería hacer un comentario general, porque en realidad el tema más es de la migración específicamente y los problemas de salud en lo contemporáneo. No existe que yo conozca un ejemplo de una migración que haya ocurrido con la velocidad con la que ha ocurrido recientemente, que no haya causado evidentemente fricciones y conflictos. Y eso es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, las migraciones, bueno, más que las migraciones, la historia nos tiene que dar unas formas nuevas de abordar lo que antes hemos resuelto de mala manera. Por tanto, yo me solidarizo con lo que ha dicho, por ejemplo, Walter Mendoza, en que si bien tenemos la mala historia de haber sido poco reacios a las migraciones, ser poco reacios a las migraciones, sin embargo, se supone que el ser humano va evolucionando y va cambiando en su actitud frente a las cosas que realizó antes. Ninguna migración se produce sin fricciones, sin conflictos, ninguna en la historia. Todas han causado conflictos, de una u otra manera. Pero esos conflictos también es verdad que la historia nos da luego que han sido enriquecedores para la creación de un nuevo modelo, una nueva forma. La migración es el mecanismo por el cual el ser humano se ha enriquecido y ha crecido. Esta migración, si la adecuamos, si la sabemos organizar adecuadamente, también será una más en la historia de las migraciones en nuestro planeta. Muchas gracias, doctor Salaverry. Para terminar, el doctor Raúl Morales Soto, presidente de la Academia Nacional de Medicina, va a expresarnos las palabras finales y agradecimiento a los panelistas por su valiosa colaboración. Doctor Raúl Morales Soto, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias, doctor.